Amén. Gloria al Señor. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a nuestra conferencia, Las Llaves del Reino. Es para nosotros un verdadero gozo poder explorar este tema que era tan importante para los bautistas particulares en el siglo XVI. Y nos gozamos muchísimo de tener a nuestro hermano, al pastor Jorge Rodríguez, que momentáneamente, de manera virtual, esperamos en el Señor que nos permita tenerlo aquí en los próximos días para poder compartir con él ya en persona. Y es para nosotros una verdadera bendición, Pastor Jorge, poder tenerlo en este espacio y que nos pueda instruir acerca de este tema que es tan importante para nuestras iglesias hoy día. Damos también la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan, todos parte de Iglesia Bautista Reformada Estandarte de Verdad. Pero mis hermanos, que este sea un tiempo de edificación para todos nosotros. Y antes de comenzar y darle la palabra al pastor Jorge, vamos a poner este tiempo en oración a nuestro Dios. Así que oremos juntos al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, damos gracias en esta noche por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar, Señor, de este momento para el aprendizaje y para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo en general, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que estarán con nosotros de manera directa por parte de Estandarte de Verdad, así como también nuestros hermanos de otras iglesias y de otros países que nos miran a través de nuestras redes sociales, Señor. Te pido por cada uno de ellos que nos des oídos para oír, Señor, que nos ayudes a comprender estas verdades para poder guardarlas en nuestro corazón, atesorarlas, Señor, y que puedan llevar mucho fruto en nosotros para la gloria de tu nombre, Señor. Permítenos tener un corazón que pueda ser instruido, Señor, corazón dócil a tu enseñanza. Podamos, Señor, aplicar todas estas cosas a nuestra iglesia local y ayudar también a nuestros hermanos a aprender de estas verdades. Señor, bendito nuestro propósito en esta tarde. Que tú seas exaltado, Señor. Que tus verdades sean enseñadas y que tu iglesia pueda ser edificada también, Señor. Para la gloria tuya, oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, gloria al Señor, mis hermanos. Después de haber orado, vamos a darle el tiempo entonces a nuestro amado hermano, Pastor Jorge Rodríguez. Pastor, el tiempo es suyo. No sé si necesita que lo haga host, si va a compartir o... No creo. Voy a poder enseñar. Mi hermano Manuel, entonces vamos de aquí hasta las 8, hora de Honduras. Vamos a tener un break de unos 10 minutos entre una sesión y otra y luego comenzamos. Excelente. Excelente. Bien, gracias, Pastor Manuel. Hermanos amados, reciban un abrazo grande en el nombre del Señor. El Señor sabe el anhelo tan grande que tengo de estar con ustedes, de poder compartir, de poder estar cerca, pero al mismo tiempo también el Señor en su gracia ha querido que sea de esta manera. Desde el día sábado que estoy tratando de ir a estar con ustedes y por algunas razones no he podido. Hoy me encuentro en la ciudad de Bogotá. El vuelo que me llevaba para allá llegó tarde y entonces se perdió la conexión, pero el Señor sabe y estoy muy contento de poder estar con ustedes y compartir este tiempo. Así que anhelo que sea de gran ayuda, de gran bendición, de mucho ánimo y que pueda servir también, sobre todo, para dar las herramientas que la iglesia necesita para poder ser una iglesia cada vez más bíblica, que ese es nuestro anhelo.
quiero invitarles a manera de introducción general. Yo quiero decirles algunas cosas, pero antes de eso quiero darles el bosquejo que vamos a utilizar en estos 2 días, hoy, en estas 2 horas que tenemos de clase y también el día miércoles, que va a ser un tiempo de compartir con la iglesia. Vamos a mirar las llaves del reino de los cielos desde 3 cosas importantes. En primer lugar, vamos a hablar del contexto, el significado y la importancia de las llaves del reino de los cielos. En segundo lugar, vamos a hablar de las implicaciones de las llaves del reino de los cielos. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las demandas de las llaves del reino de los cielos. Así que vuelvo a repetir, en primer lugar, y hoy vamos a considerar el contexto, significado e importancia de las llaves del reino de los cielos. Vamos a continuar mirando, en segundo lugar, las implicaciones de las llaves del reino de los cielos. Y en tercer lugar, vamos a mirar las demandas de las llaves del reino de los cielos. Y mi anhelo al hacer esto es tratar de meternos en este tema, tratar de entenderlo con claridad y que pueda servir para que nosotros veamos la importancia que tiene este tema en el contexto en el que vivimos en nuestros países. En segundo lugar, que este tema tiene implicaciones prácticas, es decir, entender las llaves del reino de los cielos de la manera en la que hoy lo vamos a hacer, implica cosas importantes en la vida de una iglesia. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, vamos a hablar, y eso va a ser el día miércoles, del desafío práctico que es entender la iglesia de esta manera. Si la iglesia es la iglesia, y si las llaves del reino de los cielos le fueron dadas a la iglesia, entonces hay tremendas responsabilidades por cumplir, y el Señor en su gracia nos tiene que sostener y ayudar mientras lo hacemos. Así que quiero llenar tu mente y tu corazón de estas verdades y anhelo que pueda ser de gran ayuda también para seguir avanzando en nuestra comprensión de lo que es la iglesia. Quiero decirte también, no es mi clase en forma de una simplemente conferencia tipo predicación, es más una conferencia tipo clase donde vamos a mirar algunos textos, vamos a considerar juntos algunas cosas y yo espero que pueda ser de mucha claridad la forma en la que analicemos algunos textos de la palabra. Así que vamos a empezar, antes de poder meternos en el contexto, el significado y la importancia de las llaves del reino de los cielos, yo quiero invitarte a que puedas abrir conmigo tu Biblia a manera de introducción en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y la razón de esto es porque quiero introducirnos a la necesidad que tenemos hoy de iglesias sanas e iglesias bíblicas que puedan hacer la obra de Dios. Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Y quiero que tú consideres conmigo lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Lo leo. La palabra de Dios dice así. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este precioso texto, que es con el que concluye el Evangelio de Mateo, es el texto que encierra lo que conocemos como la Gran Comisión. El Señor está partiendo a los cielos, está yendo a sentarse a la diestra de su Padre como aquel gran intercesor por su pueblo, como el victorioso rey que acaba de triunfar sobre la muerte, sobre el pecado, y que ahora ofrece una limpia y amplia entrada delante del trono de la gracia. Pero antes de irse, Él establece un plan que tiene que ser cumplido por la iglesia, por los creyentes, por nosotros. Se lo entrega a los apóstoles en representación de la iglesia, y esta gran comisión puede ser vista desde diferentes formas, pero en primer lugar vemos la expresión id y hacer discípulos de todas las naciones, lo cual implica la tarea de tener que llevar el verdadero evangelio y proclamarlo hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, aun aquellos que nunca han escuchado el nombre del Señor, vayan, prediquen, háganles saber la verdad. Eso implica el id. Pero también encontramos en segundo lugar esta segunda parte de esta gran comisión, que es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está conectada a la idea de ir
enseñar el verdadero evangelio, pero luego el hecho de poder reconocer a los verdaderos creyentes y bautizarlos como creyentes que son ahora parte del cuerpo de Cristo y que por lo tanto deben ser recibidos por otros cristianos como verdaderos creyentes. Pero en esta noche yo quiero llevarte a pensar en la tercera parte de esta gran comisión que dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nota, la tercera parte de esta gran comisión incluye esta expresión, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Muchos comentaristas bíblicos están de acuerdo en que esta es la parte de la gran comisión que incluye el hecho de no solamente ir a predicar, no solamente bautizar, sino también establecer iglesias bíblicas. Piensa en esto. Si nosotros vamos por el mundo, un mundo en oscuridad, un mundo donde la gente está perdida sin Cristo, llevando el evangelio, nosotros estamos yendo a las naciones. Pero luego, a través del fruto de arrepentimiento y a través de una verdadera profesión de esa fe, nosotros bautizamos a estos creyentes reconociéndolos como aquellos que han recibido el verdadero evangelio. Pero la pregunta es, ¿y luego qué? ¿Y luego qué se hace con ellos? Bueno, la tercera parte tiene que ver con llevarlos y que ellos puedan formar congregaciones locales en las cuales puedan adorar el nombre de Cristo, reunirse para poder celebrar los sacramentos o las ordenanzas, poder obedecer a Cristo en todo lo que ha ordenado de aquellos que han sido salvados. Así que el hecho de establecer iglesias bíblicas es parte de la gran comisión, es parte del gran desafío que tenemos en el mundo. Quizás tú, al igual que yo vine de un contexto en el que básicamente cumplir la gran comisión significaba ir y predicar el evangelio y llevar folletos y tener que repartirlos en estaciones de trenes y en los buses y en diferentes lugares, lo cual está muy bien y no debemos dejar de hacerlo. Sin embargo, esa no es toda la gran comisión. La gran comisión incluye el reconocimiento de esos creyentes y la gran comisión incluye la instrucción de esos creyentes al ser parte de una iglesia local donde ellos puedan recibir esos verdes pastos cada domingo y cada semana, siendo predicada la verdad para que ellos sigan creciendo en aquel que los ha amado y los ha salvado. Déjame hacerte una forma de aplicación o de reflexión en esta introducción general de la siguiente manera. Creo que tú y yo estamos agradecidos al Señor por el retorno a todas esas doctrinas benditas de la gracia, al volver a entender lo que significa el evangelio, a entender lo que significa que Dios nos ha salvado de una manera soberana y no por las obras que los hombres pudieran hacer. Tú y yo estamos agradecidos al ver la maravillosa obra que Dios está haciendo. Y déjame decirte esto, el maravilloso avivamiento con el evangelio que Él ha traído a nuestras naciones. Es maravilloso y por eso tengo tantos anhelos de estar con ustedes y abrazarlos, reconociendo que aunque nunca nos hemos visto cara a cara, el mismo evangelio y la misma gracia que nos ha salvado, la compartimos en común y podemos disfrutar del mismo Cristo y del mismo Salvador. ¿Sabes? Fue necesario volver a las doctrinas de la gracia, fue necesario volver a la Escritura para poder volver a un verdadero evangelio bíblico para que sea predicado en nuestro mundo. Pero yo quiero decirte y apelar a esto en esta introducción. Pero también es necesario volver a las Escrituras para volver a recordar lo que significa tener una iglesia bíblica. Nosotros vivimos en un mundo donde básicamente cada uno está abrazando las doctrinas de la gracia, está amando esa doctrina, pero forman parte de iglesias donde no siempre están siendo enseñados o no siempre están comprendiendo lo que implica verdaderamente ser parte de la iglesia. Así que eso trae desórdenes, eso trae dolor, eso trae frustración, eso trae separaciones, eso trae angustia. Si aquí se predica el verdadero evangelio, ¿cómo puede ser que aquí las cosas no se hagan bien en la iglesia? Son preguntas constantes que solamente pueden ser respondidas correctamente, que solamente pueden ser resueltas si nosotros hacemos lo mismo que hicimos con el evangelio. Volvamos a las Escrituras. Volvamos a saber lo que significa una iglesia bíblica. Volvamos a lo que implica
tener lugares donde se le enseña a estos discípulos bautizados a guardar todas las cosas que el Señor les ha mandado. Así que desde ese punto yo quiero partir, desde esa realidad yo quiero que empecemos a considerar esta verdad tan importante que nosotros podemos ver el día de hoy. Es necesario tener que volver a la palabra, es necesario tener que volver a la estructura bíblica de lo que es una iglesia. No basta simplemente con tener el evangelio correcto. El evangelio implica muchísimas cosas más. Y eso incluye cómo ser una iglesia. Ese es nuestro punto, eso es de lo que vamos a hablar en estos 2 días. Y anhelo que pueda abrir nuestros ojos, no solo a reconocer, oh, mi iglesia está haciendo las cosas bien o mal, sino cuál es tu responsabilidad. Porque quiero recordarte, tú eres un discípulo bautizado y tú eres parte de esa iglesia. Por lo tanto, esta responsabilidad recae sobre ti y sobre nadie más. Y es nuestra responsabilidad tener que hacer las cosas bien en este punto. Yo quiero invitarte, habiendo dicho eso, manera de introducción general, a Mateo capítulo 16, y vamos a ver 2 textos sencillos. No es el interés querer profundizar en ellos totalmente, solo quiero partir del hecho de las llaves del reino de los cielos. Y hemos dicho que es necesario volver a una eclesiología bíblica, así como tuvimos que volver a un evangelio bíblico. Entonces yo quiero decir que es de aquí de donde se toma prestada esta frase tan importante que hizo la diferencia en la vida de los bautistas particulares, en la vida de los congregacionalistas, como una respuesta real a una eclesiología que ellos no veían como una eclesiología correcta. Así que quiero que veamos los 2 pasajes, Mateo 16 y Mateo 18, ahora a manera de introducción específica hablando de las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, en el versículo 16, nosotros encontramos las preciosas palabras de Pedro y vamos a recordarlas en esta noche. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje es un pasaje sumamente importante porque nosotros encontramos aquí las palabras proféticas de nuestro Señor, estableciendo cómo la iglesia habría de sostenerse y cómo Él iba a edificar su iglesia, pero también hace relación y habla de las llaves del reino de los cielos. Así que consideremos el pasaje brevemente para tratar de entender su contexto. El Señor está enseñando y cuando llega a una cierta región, la región de Cesarea de Filipo, Él pregunta a sus discípulos en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y eso es una pregunta importantísima. Jesús había hecho ya milagros, las multitudes salían para escucharlo, ya había sucedido la alimentación de los 5,000, todo el mundo sabía lo que Jesús hacía, lo que Él hablaba, y por lo tanto ya había un concepto unificado de quién era Él, o mejor dicho, un concepto general de quién era Él. Así que Él pregunta, ¿y quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos responden, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, lo cual, y es importante notar, y quiero que ustedes consideren, ninguna de estas descripciones que se hacen aquí son descripciones pequeñas o limitadas, le están realmente diciendo cosas magníficas a Cristo. Decirle que Él era Juan el Bautista es recordar las mismas palabras del Señor sobre Juan el Bautista, de que los nacidos de mujer, ninguno era superior a Juan el Bautista. Otros lo llamaban Elías. El domingo pasado, en la iglesia ayer, tuve el privilegio de leer el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, y encontrarme con Elías. Elías, el gran profeta que habló al rey Acab diciendo, no va a llover hasta que mi palabra lo diga. Y es uno de los profetas poderosos,
uno de los profetas con mayor renombre en la historia de Israel, un hombre valiente, aún en contra de un rey perverso y su esposa. Así que compararlo con Elías no era una cosa pequeña. Para otros era Jeremías, el gran profeta fiel que se mantuvo fiel a pesar de que sus ojos sangraban al ver cómo Dios trajo el cumplimiento de lo que a través de su propia boca había dicho que haría. Y otros simplemente dijeron, eres uno de los profetas. Es interesante, y un comentarista decía, es como si hubieran dicho, Señor Jesús, lo que esta gente piensa es que tú eres tan especial que ni siquiera puede ser comparado con alguien de este siglo. Es decir, el concepto y el criterio de Jesús era un concepto que la gente tenía muy elevado a través de todas estas comparaciones. Pero el Señor Jesús pregunta de una manera mucho más directa y dice, ¿y ustedes quién creen que yo soy? ¿Quién creen? Y entonces el muy criticado Pedro de algunas ocasiones responde, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero, simplemente por el texto, yo quiero que no dejemos de ver algo. Aquí hay una alusión bien importante que aunque no se nos dan muchos detalles, el hecho de que Pedro haya utilizado la palabra el Cristo, que es la palabra griega para Mesías, la palabra hebrea, implica el ungido, aquel que ha sido señalado por Dios. En otras palabras, y me gusta decirlo de esta manera, Señor, tú eres el que estábamos esperando. Tú eres el hijo de la mujer. Tú eres el hijo de Noé. Tú eres el hijo de Abraham. Tú eres el hijo de David. Tú eres el verdadero profeta del cual Moisés nos habló. Tú eres ese hombre. Tú no eres solo Elías o Jeremías o algún profeta. Tú eres el Mesías. Tú eres aquel que había de venir. Tú eres el que han estado esperando las naciones. Tú eres el que traerá bendición a todas las familias de la tierra. Por eso las palabras de Simón Pedro son bienaventuradas en los labios del Señor Jesús en el versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesús apela al hecho de que Pedro recibe esta revelación de parte de Dios, como nosotros lo sabemos hoy. Aquel que llama a Jesús el Mesías solamente lo puede hacer porque el Espíritu de Dios está en él. Y gloria al Señor por eso. Él había recibido esa revelación salvífica, él era un creyente y esta revelación de fe era lo que él estaba proclamando. Y entonces el Señor dice las palabras célebres del versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros hemos escuchado algunas interpretaciones de este pasaje, sobre todo la Iglesia Católica Romana, tan importante en nuestros países latinoamericanos por su popularidad y la forma en cómo nos ha enseñado erróneamente la palabra, pero diciendo que entonces eso recae simplemente sobre Pedro. Pedro es el sumo pontífice y el representante de Cristo en la tierra, porque el Señor le dice sobre esta roca, como si lo hubiera estado señalando únicamente a él, en el sentido de que sobre él se iba a edificar la iglesia. Nosotros sabemos la perversidad de esta interpretación y la forma tan errónea en la que la Iglesia Católica Romana ha tomado eso para darle a su Papa romano esa autoridad blasfémica de alguien como vicario de Cristo en la tierra, o el pastor de los pastores, o aquel que está como representante de Dios en la tierra. Todas esas cosas son blasfemia, porque realmente no hay nadie que pueda ocupar ese lugar sino solamente Cristo. Cristo es la roca. Sin embargo, una cosa importante que encontramos aquí es que el Nuevo Testamento refuerza con claridad que aunque Cristo es el fundamento de la iglesia fue levantada sobre el cimiento de los apóstoles. Mira, sin perder, y solo porque estamos revisando estas cosas que son bien importantes, quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 20.
edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí, como ustedes pueden ver el texto nos recuerda un asunto sumamente importante, y el asunto es que nosotros tenemos que ser edificados sobre ese fundamento que es verdaderamente los apóstoles y los profetas, pero que la única piedra angular, la única piedra central sobre la que levanta todo el edificio es Cristo Jesús. Permíteme hacer algunos comentarios sobre estas palabras. ¿Qué significa que Pedro sería parte del fundamento sobre el que se levantaría la iglesia? Aunque la roca es Cristo, Pedro iba a ser parte importante de ese cimiento. Lo que eso significa es que Cristo les iba a dar a ellos una potestad única, una potestad que solamente la iban a tener sus discípulos y que no era transferible a nadie más. Cuando Él los llama literalmente, y ustedes serán mis testigos, la palabra testigos no implica solamente un testigo ocular, sino que podríamos decirlo en términos más naturales nuestros, un representante legal. Es decir, lo que los apóstoles harían sería representar a Cristo en un sentido formal, legal, porque Él les había dado esa autoridad. De manera que lo que ellos escribieran y lo que ellos dijeran, guiados por el Espíritu Santo, sería aquello sobre lo cual la iglesia sería edificada. Y por eso nosotros nos edificamos sobre los escritos apostólicos. El Nuevo Testamento es la base sobre la que se levanta la iglesia del Nuevo Testamento. Y entonces ese Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o supervisado por los apóstoles, y también escrito por profetas, que se refiere a profetas del Nuevo Testamento u hombres que hablaron de parte de Dios, como hombres que no fueron apóstoles, como el caso de Marcos, Lucas, Judas, Santiago, que no eran hombres que fueron apóstoles de los apóstoles originales, pero fueron y cumplieron la tarea de profetas. Y ellos edificaron o pusieron el fundamento sobre el que nosotros levantamos todo lo que somos como iglesia. Por eso nadie puede poner otro fundamento. Por eso no existen más profetas hoy, ni tampoco apóstoles. El fundamento se pone una sola vez y luego la iglesia es edificada. Ahora, ¿por qué te estoy explicando todas estas cosas teológicamente al mirar este texto? Porque estamos tratando de llegar al versículo 19, en donde se encuentra la verdadera frase que demuestra lo que nosotros necesitamos entender esta noche. Dice el Señor Jesús: yo te daré, hablando de Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Quiero que noten algunas cosas en particular de este versículo 19. En primer lugar, evidentemente las llaves es un asunto metafórico, no es un asunto literal. No le está dando las llaves para que él pudiera abrir los portones del cielo literalmente. Lo que él está recibiendo es autoridad. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por causa de las palabras que acompañan a esa expresión de las llaves del reino. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos amados que me escuchan en esta noche, es evidente que los apóstoles recibieron autoridad de parte del Señor para que ellos pudieran establecer el fundamento de la iglesia y para que pudiera la iglesia luego ser edificada sobre ese fundamento puesto por los apóstoles. Hasta aquí yo creo que no hay ninguna controversia, porque todos estamos de acuerdo que los apóstoles de Cristo tenían verdadera autoridad. La autoridad para decir: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, camina o levántate. O a Pedro yendo a la casa de Cornelio y de pronto abriendo, por decir así, las puertas del reino de los cielos a los gentiles de una manera pública, a través de reconocer que el Espíritu Santo también estaba obrando en ellos. O a los samaritanos en el capítulo 8 de Hechos. Es evidente que Dios les dio autoridad y que esa autoridad iba a ser llevada de la mano de los apóstoles en su ministerio terrenal. Sin embargo, ya no hay apóstoles en la tierra.
La pregunta es, ¿dónde están las llaves del reino de los cielos? ¿Quién las tiene? ¿Cómo funcionan? Y eso es lo que nos tiene que llevar entonces ahora a un pasaje paralelo, que es Mateo 18. Y quiero invitarte a que puedas ver conmigo Mateo 18. Vamos a mirar desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Mateo 18, versículos 15 al 20. Quiero que notes y que tengas abierta tu Biblia en ese pasaje, porque es sumamente importante entenderlo. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. La palabra de Dios dice así: si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de Dios o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Yo quiero, antes de quitar el texto, querido Pastor Manuel, podemos ponerlo una vez más. Solo quiero mirar algunas cosas importantes en el texto. Si nosotros vemos el texto que está aquí delante, nosotros podemos mirar en primer lugar el proceso claro de la disciplina eclesiástica. Vamos a volver a ese pasaje el día de mañana y vamos a tratar de considerarlo, perdón, en la siguiente hora vamos a volver a ese pasaje para poder considerarlo, pero quiero que notes algo. Aquí hay un proceso. Vas y hablas con tu hermano. Si él no escucha, entonces vas con un testigo que no es alguien con quien te pusiste de acuerdo, sino un testigo imparcial, un juez entre ustedes que pueda tomar una resolución y decir sí, estás en lo correcto o no, estás equivocado. De manera que si uno convence también al testigo con los argumentos, ya no es uno, sino que son dos los que están llamando la atención de ese hermano. Y en tercer lugar dice, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, al final del capítulo o en mitad del versículo 17. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el juicio que la iglesia hace. Pero quiero que notes entonces las palabras del versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? En verdad os digo, y vuelve a citar la misma referencia que se hizo en Mateo 16. Nota, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Quiero que veas la conexión que hay entre lo que se le dijo a Pedro en el capítulo 16, y lo que ahora se le dice ya no a los apóstoles, sino a la iglesia. La convicción es que lo que nosotros encontramos aquí es que en el capítulo 16 encontramos la forma en cómo la autoridad fue dada temporalmente a la iglesia a través de los apóstoles. Pero lo que encontramos en Mateo 18 es cómo la iglesia seguiría teniendo esas llaves a través de los siglos cuando ya no hubieran apóstoles. Cuando los apóstoles se terminaran, la iglesia iba a seguir teniendo una autoridad, igual que esa autoridad apostólica, en este tema en particular, que tiene que ver con el reconocimiento de hermanos o el dejar de reconocer hermanos por causa de no arrepentirse de sus pecados. Encontramos aquí el poderoso consejo de Dios, la autoridad de Dios que fue dada a hombres calificados y sostenidos por el Espíritu como los apóstoles, y ahora pasado a hombres ordinarios, comunes y corrientes como nosotros. Hombres que no tenemos inspiración divina, al igual que los apóstoles. Hombres y mujeres que no siempre tienen la total madurez espiritual que se requiere.
pero hombres y mujeres que han recibido una autoridad que tiene que ser legítimamente llevada a cabo. El problema con las llaves del reino de los cielos es que dependiendo cómo uno entienda quién tiene esas llaves, entonces uno va a ejercer esa autoridad en la iglesia local. Y lo que muchos han creído en la historia, por ejemplo, en el tiempo de el mayor punto de entendimiento doctrinal, en el tiempo de la Reforma, ustedes recordarán que muchos entendían que había una conexión entre la iglesia y el Estado, y que de alguna manera quien había recibido el derecho legítimo era el Estado, aún de aplicar disciplina a aquellos que vivían de una manera errónea. Sin embargo, nosotros encontramos en la historia también cómo un grupo de hermanos llamados los congregacionalistas comenzaron a notar que en primer lugar tenía que haber una separación entre la iglesia y el Estado. También, en segundo lugar, comenzaron a notar que la iglesia era independiente. Y como independiente no había ninguna institución por encima de ellos, sino que la autoridad del Cristo resucitado descansaba cuando creyentes verdaderos se reconocían entre sí y decidían caminar juntos como iglesias locales. Esa es la doctrina que nosotros creemos que es la doctrina bíblica, histórica, a la cual nosotros debemos apelar y volver para entender correctamente cómo funciona una iglesia. Por ahora, yo quiero que guardes todos estos conceptos en tu mente y en tu corazón para que podamos ir descubriendo, poniendo paso a paso qué es lo que se requiere de la iglesia y qué es lo que significa tener esa autoridad. Ahora, en esta última parte, nos quedan unos 24 minutos, en esta última parte de esta primera lección, yo quiero que vayas conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. Este es un texto central en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia, para que nosotros podamos mirar o entender qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Y esto quiero ponerlo en la mente y hacerlo entender claramente, porque esta es la importancia de entender correctamente las llaves del reino de los cielos. 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o baluarte de la verdad. Este pasaje que nosotros encontramos en esta parte de la carta a Timoteo es un pasaje central en esta carta. ¿Por qué? Nosotros encontramos el anhelo que tiene Pablo de poder ir donde Timoteo, un hijo amado en la fe, quiere pasar tiempo con él, quiere ser motivado a través de compartir con él. Pero Pablo reconoce que por algunas circunstancias quizás él no podía estar inmediatamente con él. Así que a pesar del amor, a pesar del deseo que él tiene de estar con Timoteo, su hijo amado en la fe, él reconoce que hay algo mucho más urgente, que aunque él no pueda ir, él tiene que escribir. Y eso es de lo que se trata esta carta de 1 Timoteo. Yo quiero que veas, sin mirar específicamente ningún texto, pero quiero que veas con la Biblia en tu mano, yo quiero que veas 1 Timoteo capítulo 1. Mira solamente algunos de los detalles que encontramos aquí. Pablo le enseña a Timoteo cómo él debe conducirse a pesar de que muchos se han ido detrás de cosas erróneas. Por ejemplo, en el versículo 4, que no preste atención a fábulas, a genealogías interminables, que acarrean disputas, sino que él pueda vivir de una manera íntegra, buscando al Señor en todo. Si uno sigue mirando, Pablo le dice a Timoteo, sé fiel, haz las cosas como el Señor ha mandado. Luego, en el capítulo 2, nosotros encontramos a Pablo hablando sobre cómo tienen que llevarse las cosas en el culto público, específicamente con respecto a la oración. Nota el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, y sigue por los reyes, etc.,
Está hablando aquí de cómo se tiene que llevar el culto, cómo se tiene que orar, cómo se tiene que hacer las cosas de manera pública. Luego, como tú conoces ese pasaje, luego en los versículos 9 en adelante, cuando se refiere a las mujeres o a nuestras hermanas, pone directrices de cómo tienen que ser las cosas con nuestras hermanas, no en todos los aspectos de la vida, sino en el culto público, donde no se les permitía, por ejemplo, orar o enseñar, sino que eso era algo que tenía que ser dado solamente al varón. En el capítulo 3, tú tienes los requisitos para los obispos. Desde el versículo 1, las palabras famosas: palabra fiel si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario. Y luego empieza toda la lista de lo que debe tener un hombre de Dios para poder ser reconocido por la iglesia como un pastor. En los versículos 8 en adelante del mismo capítulo, encontramos ahora con respecto a los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Nota otra vez todos los detalles que se dan para que la iglesia pueda reconocer quiénes son estos hombres y qué es lo que Dios espera de estos hombres. Luego saltamos nuestro pasaje, que es el que estamos mirando. Como les decía, es un texto central, pero en el capítulo 4, Pablo sigue exhortando con respecto al hecho de predicar debido a toda la apostasía que se levantaría en los últimos días. Y entonces exhorta a que él se mantenga siendo fiel, a que tenga que predicar con verdad, porque hay muchos que se iban a levantar predicando doctrinas de demonios, hipocresía, cosas de mentirosos, gente que tiene cauterizada la conciencia. Pero luego de que pasa toda esa exhortación del capítulo 4, en el capítulo 5, Pablo habla ahora de cosas prácticas con respecto al ministerio en la iglesia, como por ejemplo en el versículo 1 del capítulo 5, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Aquí está hablando de la relación entre creyentes en la iglesia. Estoy en el capítulo 5, la relación de creyentes en la iglesia. También se nos dice, por ejemplo, en el versículo 2, cómo se debe tratar a las ancianas. En el versículo 3 en adelante, se nos habla de cómo tratar a las viudas y se nos dice todos los detalles con respecto a las viudas, cómo se las tiene que cuidar, cómo se les tiene que enseñar a vivir sobriamente. Luego, después de algunos versículos más adelante, se sigue hablando sobre el tema de tener que honrar a los ancianos. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y entonces, todos estos detalles, y la razón por la que te estoy haciendo todo este viaje a través de 1 Timoteo, porque aquí hay detalles que Pablo no pudo esperar a tener que ir presencialmente, sino que Pablo tuvo que decirle: mira, tienes que saber, así es como se hacen las cosas en la casa de Dios. Finalmente, en el capítulo 6, nosotros encontramos otras directrices con respecto a mantenerse fiel, a ser piadoso, a tener contentamiento en todas las cosas como parte de un hombre de Dios. Ahora, volvamos a nuestro pasaje, que estoy en el capítulo 3, versículo 14. Después de haber visto todo este recorrido, yo quiero que pienses conmigo. Pablo le dice: esto te escribo, amados hermanos. Ustedes ya saben qué es lo que Pablo le está escribiendo, ya saben cuál es el contenido de esta carta. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, te lo escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes por qué es tan importante este asunto relacionado con el tema de las llaves del reino de los cielos? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Y porque aunque nosotros pudiéramos ser salvados por su gracia y ser parte de la iglesia, nosotros no tenemos el permiso para actuar o llevar las cosas de una manera en la que nosotros creamos que se debe hacer, sino que debemos entender qué es lo que Él ha dicho que se debe hacer y luego hacerlo. Muchos han entendido en la historia que las llaves del reino de los cielos le pertenecen a los pastores. Y por eso son los pastores o el presbiterio el que tiene que escoger a otros pastores,
expulsar o disciplinar a hermanos en la iglesia, es el que tiene que tener relación con otros pastores. Pero ese principio no es el que nosotros vamos a mirar en la próxima clase, sino que nosotros vamos a afirmar que creemos que una iglesia bíblica que quiere honrar al Señor haciendo lo que Dios ha dicho que se debe hacer, es una iglesia que entiende que esa responsabilidad recae sobre cada creyente verdadero, no sobre los pastores únicamente. Los pastores tienen una autoridad legítima, pero no son ellos a quienes se les dio las llaves, no son ellos a quienes Dios les dio la responsabilidad de tener que ser guardianes o poseer esas llaves. Esas llaves Dios se las quiso dar a la iglesia. Y por ahora no tienes que creerme, yo quiero probártelo bíblicamente. Solo quiero llevarte a pensar la gran responsabilidad que implica tener que entender correctamente quién tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Y eso implica que ella tiene un dueño. Eso implica que en ella hay responsabilidades. Eso implica que nadie tiene el derecho de establecer o hacer cosas a su manera. Aún el gran Timoteo, un hombre de Dios, no pudo hacer las cosas como él creía mejor. Pablo no le dijo, mira mi hermano, no puedo ir pronto, pero mientras tanto trata de hacer lo mejor que tú puedas. Le dijo, hermano, si yo no puedo ir pronto, yo tengo que escribirte esto. Porque en la iglesia las cosas no se hacen como uno cree, sino que Dios lo ha revelado y nosotros lo tomamos y lo aplicamos, porque esta es la iglesia del Dios vivo. ¿Sabes? Simplemente para cerrar esta primera clase, quiero decirte 2 o 3 cosas. En este texto hay 3 nombres descriptivos que se le dan a la iglesia. En primer lugar, se le llama la iglesia de la habitación o la casa de Dios, lo cual implica que la iglesia no está conformada por los bloques que construyen el lugar donde nos reunimos. Aunque es una forma común de hablar, vamos a la iglesia, realmente el entendimiento que la Biblia nos da es que la iglesia son las personas. Esas personas en quienes habita el Espíritu Santo y que cuando se reúnen en adoración, forman un edificio vivo, maravilloso, glorioso, más hermoso que cualquier vista o cualquier edificio que uno pudiera tener en la tierra. He tenido el privilegio de estar en algunos lugares y estoy seguro que es la misma realidad de Honduras, donde hay edificios preciosos, producto de nuestro pasado. En la capital del Ecuador hay un precioso centro histórico donde uno puede ver edificios maravillosos, y muchos de ellos católicos romanos, donde lo que se trataba de hacer eran habitaciones gloriosas porque decían, Dios vive aquí. Pero aún con la maravilla de cualquier basílica en cualquier lugar de Latinoamérica, el edificio más glorioso que existe sobre la tierra no es de bloques, sino que son ladrillos humanos que se reúnen a adorar a Dios, y que cuando ellos se reúnen, Dios habita en medio de ellos y su presencia especial está en medio de ellos para poder bendecirles. La segunda cosa que se dice es que la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Y aquí yo puedo resaltar 2 cosas importantes. Seguramente con mucho más profundidad se pudiera decir esto, pero por lo menos para tenerlo en nuestra mente. En primer lugar, se puede resaltar el hecho de que Él es el dueño de la iglesia. Como todo lo tuyo, tú tienes el derecho de establecer cómo lo haces, cómo lo llevas, cómo lo usas. Dios también tiene el derecho legítimo sobre su iglesia. Y por eso se llama la iglesia del Dios vivo. Y esa forma posesiva implica que Él es el dueño legítimo. No solo nos creó, sino que Él nos redimió. Y al redimirnos, Él tiene toda la facultad y todo el poder de establecer las cosas como Él quiere que sean. Pero la segunda cosa que viene a mi mente con respecto a la iglesia del Dios vivo es que no es como cuando uno cuenta la historia, ¿verdad?, de las personas que cuando se van a morir dicen, mira, mi hermano Noé, el día que yo me muera, yo quiero que tú pongas tal tipo de música o tal tipo de cosa, o la gente se vista de tal manera. Y uno puede decir, sí, todo lo que usted quiera, Pastor Jorge, nos encanta su idea.
Pero el día que usted se muera, quien va a determinar cómo se hacen las cosas es su esposa. Ella va a decir si quiere que la gente se vista como mariachi, si quiere que cante o no cante, lo que sea, es ella la que va a decir, porque usted ya no va a estar ahí para poder decir cómo se tienen que hacer las cosas. En la iglesia de Dios no es así. El mismo Dios, que es el dueño, cuando su pueblo se reúne a adorarle, Él está en medio de nosotros. En medio de nosotros, cumpliendo lo que dice la Biblia, que es su carácter. Él es un Dios celoso. Celoso por su gloria, celoso por su adoración, celoso por lo que Él ha establecido, celoso porque Él no comparte su gloria con nadie. Y cuando el pueblo se reúne a adorarle, el Cristo resucitado está en medio y escucha nuestras canciones y mira nuestra reverencia y escucha mi predicación porque Él está presente. Pero finalmente dice que es columna y sostén o baluarte de la verdad, lo cual nos recuerda otra vez que la iglesia ha sido el depósito donde Dios quiso poner su verdad revelada. La iglesia no puede inventar la verdad, no como la iglesia católica enseña, que ella cree que puede determinar qué es verdad y qué no, y el dogma. No, una iglesia cristiana bíblica entiende que la revelación es la verdad de Dios y que la revelación no puede ser creada por nosotros. Nosotros la tomamos y la guardamos con todo nuestro corazón como el bien más precioso que tenemos, para defenderlo, para proclamarlo, para enseñarlo, pero no para inventarlo. Pero otra vez volvemos al mismo punto. Es la iglesia quien es columna y baluarte de la verdad. Y eso implica que no son sus pastores. Eso implica que los pastores son parte de esta iglesia. Eso implica que es los cristianos más jóvenes, los cristianos más maduros, los cristianos con luchas, los cristianos que quizás son una gran bendición para otros. Todos ellos son parte de este edificio glorioso donde a Dios le ha placido darnos el depósito más glorioso que hay en el universo. ¿Sabías que en Efesios 3 dice que los ángeles se acercan a escuchar y a contemplar lo que Dios nos quiso revelar a nosotros? Es increíble pensar gente tan débil como nosotros recibiendo algo tan glorioso como la revelación de Dios. Qué maravilloso pensar que la gracia de Dios nos sostiene y nos ha dado este privilegio. Un privilegio que lo tiene la iglesia por ser columna y baluarte de la verdad. Hermanos, terminando esta primera lección, he tratado de explicarles el contexto, el significado y la importancia de las llaves del reino de los cielos. Si yo pudiera simplificar, yo diría, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que las llaves del reino de los cielos es lo que doctrinalmente se discutía para saber cómo una iglesia debía ser organizada. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, la importancia de eso es que la iglesia es la iglesia del Dios vivo y que nosotros tenemos la responsabilidad de tener que hacer las cosas como Dios ha determinado en su palabra y de ninguna otra manera, sino tal como Él lo ha dicho. Por lo tanto, la importancia de entender bien esto, la importancia de saber que es la iglesia quien tiene estas llaves, es una importancia que es vital si queremos ser fieles a lo que Dios ha determinado que nosotros debemos ser. Esta es su iglesia. Así que nosotros necesitamos saber qué es lo que Él demanda y quiere de nosotros para su gloria. Amén. En nuestra próxima lección, en 10 minutos, Dios mediante, vamos a mirar un poco, vamos a empezar a mirar las implicaciones de las llaves del reino de los cielos en la vida de la iglesia. Ok, hemos hablado, pastor, que aquí las llaves del reino de los cielos es un tema importante. Es un tema importante si queremos ser fieles a Dios. Es un tema importante si queremos regir nuestra iglesia conforme a la verdad de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que eso implica? Si decimos que la iglesia tiene las llaves, o si eso es lo que nos va a probar, ¿cuáles son las implicaciones de tener esas llaves? ¿Qué es lo que eso demanda de nosotros? Y eso es lo que vamos a comenzar a mirar en la próxima clase,
y vamos a terminar de verlo el día miércoles, Dios mediante, juntos en persona, si el Señor lo permite, para desafiarnos y animarnos a recordar lo que somos como la iglesia del Dios vivo. Amén. Pastor Manuel, hasta aquí la primera lección. Podemos tomar los minutos que usted me decía al principio. Amén, amén. Pastor Jorge, muchas gracias. Gracias a mis hermanos por estar conectados y por estar recibiendo este importante material. En efecto, vamos a tomar unos 10 minutos, comenzando desde ahorita. Regresamos a las 7:05. No sé si mi hermano Robert me puede ayudar con el timer para la transmisión por Facebook. Y sí le voy a pedir que, que anote sus preguntas y quizás al final podemos tener unos 10 o 15 minutitos con el Pastor Jorge para poder hacerlas. Así que nos vemos nuevamente en unos 10 minutos. Ahí tomemos estos minutos de coffee break. Ahí donde está usted, haga su coffee y consiga su pancito para agarrar fuerzas y regresar en 10 minutos. Nos vemos entonces. Hasta entonces.